pagó a la tasa de interés que rendían nuestros bonos. El negocio de Venezuela no se hizo ninguna caridad. El negocio estaba en el tema cambiario. El Banco Central de Venezuela nos compraba con dólares nuestros bonos y se los vendía contra pesos venezolanos al tipo de cambio oficial a la banca, que lo vendía ese mismo día en dólares al mercado internacional. Entonces la banca venezolana ganaba el diferencial entre tipo de cambio oficial y paralelo. Queda preguntarse qué hacía con esa ganancia, con quién la compartía, ¿no es cierto? Pero no es el motivo, no es el ámbito para preguntarnos esto, pero eran cientos de millones de dólares de ganancia. Llegó a haber brechas del 50%, imagínense en estas operaciones. Pero ningún banquero venezolano privado corría riesgo precio en dólares de los títulos argentinos, lo vendía en el mismo instante que lo compraba. Si hoy se hiciera esa operación, la tasa de interés que estarían pagando los bonos no es 15, sería 38%. O sea, Venezuela hoy no estaría prestando al 38%. Entonces, claramente prefiero hacer los deberes que hay que hacer, que no son muchos, arreglar lo del INDEC, arreglar 4 o 5 cosas más, y ser elegible para una asistencia del Fondo Monetario. Al ser elegible para una asistencia del Fondo Monetario, se me abren muchas otras alternativas, a lo mejor un poquito más caras, pero muchas otras alternativas si es que no quiero ir al fondo. Javier, esta pregunta está vinculada con algo que se analizó, pero medio incidentalmente, que es la cuestión social. Sí. Acá tenemos un problema muy grave vinculado con la pobreza, con la marginalidad. Y la pregunta está vinculada a qué va a pasar con esta cuestión, qué va a pasar con el gasto social, Sí. qué pasará con toda la infraestructura. En realidad, lo que deben decir acá es los subsidios creados, los acompañamientos creados, hasta dónde esto se puede sostener y hasta dónde se resuelve con esto la cuestión de fondo. Esto me lleva a una pregunta que no contesté, que antes me preguntaban qué hacer justamente en el tema social. Yo creo que al tiempo que estamos subsidiando al barrio más caro de Buenos Aires, con los precios del gasoil, del gas, quizás haya algo de marketing en mi apreciación, pero en Palermo Chico hasta hace poco se pagaba $1.60 el gasoil, cuando en el resto del país se pagaba 3 pesos. Y ahora se paga, claro, pero digo Palermo Chico por el Automóvil Club, ¿no es cierto? Se entiende que mi definición de Palermo Chico alcanza el Automóvil Club, ahí pagabas unos 60, o sea, ridículo. Ahora está ya 2 pesos y el resto del país se paga 2.40, ya bajó afuera bastante porque cayó el precio internacional del petróleo, o sea, pero estaba metido eso. Pero mientras estábamos volcando ahí, quiero que entiendan la cifra, 30.000 millones de pesos costaban los subsidios. 9.000 de estos 30.000 eran subsidios a los alimentos, de los cuales el 70% iba al 30% más rico, estudio hecho por Ernesto Critz, probablemente la mayor autoridad en análisis social de este país. El plan de jefas y jefes que puso Duhalde en diciembre del 2002, ¿saben cuánto costaba? 3.000 millones de pesos. Mayo, perdón, dije diciembre, sí, no, mayo. Marzo o mayo, se anunció en marzo y se implementó en mayo. Ese plan, que costó una decisión realmente heroica, costaba 3.000 millones porque la situación fiscal era muy complicada. 10 veces más se gastó el año pasado en subsidios, 10 veces más. Y lo que es inconcebible es que los beneficiarios de ese plan siguen cobrando 150 pesos. Entonces, este gobierno no es progresista. ¿Cómo explicás que te estoy diciendo que hay 2 millones de pobres más de los que había en el 2007? O sea, en estos últimos 2 años son 2 millones de pobres. Cuando este gobierno, si tomamos los 30.000 millones de dólares de gasto público que heredó de Duhalde y lo llevó a 100.000 millones, acumulados, se gastó 120.000 millones más. Olvídense lo de se gastó 120.000 millones más de gasto público sobre lo que era el nivel de gasto heredado de Duhalde. 120.000 millones más de dólares. Son 8.000 dólares por persona necesitada. Es un disparate. Y aumentaron los pobres. Vos te acordás que en el 2007, y yo creo haberlo comentado en esta sala, yo propiciaba la construcción de 2,5 millones de viviendas en un plazo de 4 años. Ahora Lula salió
El número es exactamente el mismo del costo de la vivienda, $13.000. Lula salió a anunciar la construcción de 1 millón de viviendas. Era por supuesto un gasto importante. Bueno, se podrían haber construido 5 millones de viviendas. 5 millones de viviendas si se hubiera dedicado el aumento del gasto público a esto, que es la manera más clara de erradicar la pobreza. No se necesitan 5 millones. Con 2 millones hubiera sido espectacular. No hay algo que cambie más la vida de una familia pobre que tener la escritura de un inmueble. Por más que lo vaya pagando en 50 años, como proponíamos nosotros, 100 pesos por mes. Porque eso le da autoestima, le permite acceder a estar bancarizado, todo. Yo comparto plenamente el pensamiento de Duhalde en cuanto a la propiedad, ya sea rural o urbana. Estamos en un mundo capitalista y donde lo que nos hace socios de ese mundo capitalista es la propiedad, no la cédula de identidad, es la propiedad. Entonces tenemos que luchar por ser un país de propietarios. Bueno, esto se podría haber logrado con estos 120.000 millones de dólares que se han gastado de más. Entonces yo creo que es un tema de asignación de gasto, es un tema de fijar las prioridades en esta cuestión. Se podría haber logrado porque tuvimos una macroeconomía gracias a la soja, gracias a todo esto y gracias a la estructura económica plantada en el 2002, que podría haber financiado en esta época de crecimiento espectacular de Argentina, 65% de crecimiento en 6 años. Entonces yo creo que esto es una oportunidad perdida, y cuando hablamos de recomponer la situación fiscal, yo creo que también hay que recomponer el gasto en favor de los que menos tienen, no seguir favoreciendo a que el gasoil en Palermo Chico cueste 1.60 o que paguemos el gas. ¿Saben cuánto pagamos el gas todavía hoy en Buenos Aires? La mitad que en La Paz, Bolivia. Ustedes podrán decir, ¿cómo? Pues si yo le dijese la 11ª parte que el promedio internacional, no les dice nada. Si yo le dijese la 3ª parte que Brasil, no le dice nada. Pero si les digo la mitad que en La Paz, Bolivia, que no solamente tiene mucho más pobreza que nosotros, sino tiene todo el gas, son los dueños del gas que nos lo venden a nosotros y ellos lo pagan el doble que nosotros. ¿Cuál es la lógica? O sea, incluyo los hoteles 5 estrellas que te cobran $300 la noche, el gas que calefacciona esos cuartos paga la mitad que el gas de Bolivia, en La Paz, Bolivia. Entonces, yo creo que tenemos que estudiar, o sea, no decir, subsidios, no, yo creo que hay muchísimo para hacer en reasignación del gasto para generar el gasto social en favor de los que menos tienen y terminar con estas hipocresías de cosas que no sé si ni siquiera si tienen efecto electoral, pero porque creo que ni siquiera beneficia a los supuestos votantes del oficialismo, pero creo que tenemos que con mucha honestidad, porque también estas cosas seguramente hay cacerolazos el día que se corrigen, pero tenemos que ser honestos con respecto a realmente dónde fueron a parar los subsidios de los últimos 3 años, que son equivalentes. Tanto nos llenamos la boca en el mundo hablando de Chile, que juntó un fondo anticíclico de 10 puntos del producto. Nosotros podríamos haber, en 3 años de subsidios, haber acumulado 9 puntos de producto, porque nos gastamos 3 puntos de producto por año en subsidios. Contundente. Bueno, le damos las gracias a Javier, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, joven. Bueno, y a todos ustedes quedan invitados para la próxima clase el martes 23 de julio, ¿no? El 23 de junio. Acá le metieron julio. 23 de junio, Democracia y Control, el doctor Hugo B. Quintana. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Buena pregunta.